La arquitectura fue la actividad artística con la que más sobresalieron los romanos, cuyo temperamento preciso, metódico y ordenado encontró su adecuada expresión en las realizaciones eminentemente prácticas de aquella época. La arquitectura romana adoptó muchos elementos propios de la griega, como las columnas y los frontones, pero también hizo uso del arco y la bóveda de origen etrusco, que llegaron a perfeccionarse por los constructores romanos. Una importante innovación romana es el empleo del hormigón o concreto en la construcción de grandes cúpulas y bóvedas que cubrían los distintos edificios romanos. Los romanos recogieron la experiencia de los etruscos y griegos y crearon a partir de ellas una arquitectura diferente a los patrones originarios, dadas las distintas circunstancias sociales, urbanas y religiosas. Al sentir un gusto especial por el lujo y el recargamiento, los romanos prefieren los órdenes más pomposos, como lo son el dórico, que es poco utilizado, y en su lugar se prefiere el toscano, que posee un plinto. El fuste es liso, el capital es precedido de un astrágalo, es decir, toro diminuto. Este se compone de esquina y ábaco, procede del arte etrusco. Así también el jónico, que sitúa las volutas en diagonal, el corintio, las hojas de acanto son mucho más rizadas, y el compuesto, su afán por la decoración hace que aparezca este orden, suma de los dos anteriores, constituyendo el orden romano de mayor repercusión. El arquitecto romano goza de mayor libertad de concepción que el griego. Así lo denotan la decoración de las metopas con rosetas, discos, la curvatura de los frisos, el tratamiento de las columnas y el gusto por la combinación de órdenes en fachadas utilizando un orden distinto en cada planta. Los romanos emplearon como elementos constructivos los siguientes. El arco, tomado de los etruscos y griegos, supieron elevarlo a la máxima expresión. El dintel continuó ocupando un lugar privilegiado, y en el arco dintel los romanos supieron conjugar ambos elementos, creando un sistema muy propio. El arco se inserta entre dos columnas y el dintel, dando lugar o en las enjutas, creando una composición dinámica al contraponer líneas curvas y rectas. Con una concepción novedosa, los romanos emplearon la bóveda de cartón y de arista, y la cúpula, la que les permitió solucionar la cobertura de los grandes espacios interiores, pero por el enorme peso de la bóveda debieron dotar a los muros de un espesor considerable, lo que dificultó el uso de las columnas, que se vio relegado a un papel decorativo. Otro de los hallazgos de los romanos es el descubrimiento del eje de simetría vertical, del cual equidatan todas las puntas del edificio. Los materiales más ocupados en la arquitectura romana fueron la piedra trabajada en grandes sillares, la ladrilla colocado de diferentes maneras, el mármol para decorar los espacios interiores y el mortero romano, que es una masa formada por arena, cal viva y agua que usaban como aglutinante para la unión del resto de los materiales. La arquitectura civil. Casas. Ejemplos son el insulae, que eran las casas donde vivía el pueblo, el domus, que eran viviendas para los hombres ricos y se organizaban en torno a un atrio. El villae eran las casas de campo con grandes extensiones de terreno. El foro se compone de una gran plaza enlosada, rodeada y decorada con efigies del emperador. Algunos ejemplos son el foro romano, el foro de César Augusto y el foro de Trajano. Plazas donde se hallaban los monumentos públicos y se reunía todo el pueblo. La basílica era un edificio de planta rectangular dividida en 3 naves y cubierta con bóveda de cañón recubierta de madera. Algunos ejemplos son la Basílica de Pompeya y la Basílica de Magencio. En las basílicas romanas funcionaban los tribunales, mercados y ferias. Las termas, edificios donde se resuelve el flujo de las personas hacia el interior. Algunos ejemplos son las termas de Caracalla y las termas de Trajano. Baños públicos que funcionaban también como salones para conferencias, lecturas o juegos. Tenían instalaciones muy complejas como sala para ejercicios gimnásticos, sala de vapor y masajes, y también estancias de agua caliente, fría y templada. Edificios para espectáculos. El anfiteatro es la unión del teatro clásico. Su planta es elíptica, el centro está rodeado de gradería que está surcada por túneles, corredores y cámaras. Algunos ejemplos son el anfiteatro de Pompeya y el Coliseo de Roma. Estos estaban concebidos para representaciones de espectáculos cruentos, lucha de gladiadores, batallas navales a escala y lucha de fieras salvajes. El teatro es diferente al griego por hacer la construcción exenta del aprovechamiento de las laderas de las montañas. El coro se traslada a un lateral llamado tribuna y el escenario es espacioso y monumental, decorado con columnas y esculturas. Algunos ejemplos de teatro son el teatro de Sagunto, el teatro de Pompeya y el teatro de Aspendas. En estos habían representaciones de comedias, tragedias y concursos de canto. El circo
Es semejante a los estadios griegos, pero su planta es alargada y estrecha con graderías en sus lados mayores y una espina en el centro de la arena que la divide longitudinalmente en dos pistas. Los lados menores terminan en semicírculo. Uno de estos ejemplos es el Circus Maximus de Roma, donde generalmente se escenificaban carreras de cuadrigas y ejercicios atléticos. Monumentos conmemorativos. Columnas. El fuste está decorado con relieves que ascienden continuamente en forma helicoidal. Algunos ejemplos de columnas son las columnas de Trajano y columna de Marco Aurelio, que narran un estilo continuo de las victorias militares. Arcos del triunfo. Se instalaba en foros, calzadas y puentes. Algunos ejemplos son el arco de Tito y el arco de Constantino, que conmemoran victorias militares. La arquitectura religiosa. Los templos se construyen en la urbe de planta rectangular o circular con columnas adosadas, monumentales y generalmente con una cúpula con linterna. Algunos ejemplos de templos son el Panteón de Agripa y la Fortuna Viril, que centralizan los diversos cultos del imperio. Arquitectura civil. Calzadas. Las carreteras romanas estaban formadas por lajas de piedra o granito de hasta de 8 metros de ancho, sobre un contrapiso de 1 metro de espesor. Las calzadas servían para facilitar los traslados de los pueblos y provincias romanas a la ciudad de Roma. Acueductos. Son estructuras de arquería de medio punto sobre columnatas. Algunos ejemplos son el acueducto de Pont du Gard y el acueducto de Segovia. Los acueductos son verdaderas obras de ingeniería que desde las montañas traían el agua que las ciudades necesitaban.